Padre, te doy gracias por estar juntos, reunidos. Padre, te pido por cada uno de los que están acá. Gracias por cada uno que ha hecho el esfuerzo por venir, Señor. Y realmente no es un esfuerzo, es un gozo estar juntos. Y ruego, Padre, que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros. Quita toda distracción. Señor, toma posesión de este tiempo, Señor. Y muéstrate, Padre Santo, en medio de nosotros. Muestra a tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo Jesucristo nos muestra al Padre. Señor, queremos de ti, Padre. Te necesitamos a ti. Señor, ministra nuestro corazón. Llénanos de gozo. Quita toda amargura. Sana nuestros corazones. Fortalece nuestro caminar. Haznos hombres y mujeres apasionados por ti al abrir nuestros ojos a tu amor, Señor. Bendito seas en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Continuamos con Gálatas capítulo 3. Si recordamos, la carta de Pablo a los Gálatas es una epístola, una carta que Pablo escribe a las iglesias de la provincia de Galacia que él había fundado, porque los judaizantes se habían introducido a estas iglesias diciendo que para ser salvo era necesaria la circuncisión y obedecer la ley de Moisés. Pablo confrontó fuertemente este error, porque si el evangelio necesitas añadirle obras, necesitas la circuncisión para ser salvo, entonces la cruz de Cristo es en vano, no es suficiente. Y obviamente es un evangelio corrupto que nos salva. Entonces Pablo, ya hemos estudiado cómo hace una defensa de la fe. En el capítulo 3 vimos los primeros 14 versículos, cómo Pablo presenta que el evangelio es por fe y no por la ley. La salvación es por fe, no por la ley. Voy a ir rápidamente sobre los primeros 14 versículos. No sé cómo vamos a hacer, Dios me ayude, porque no quiero elaborar demasiado, pero los cubrimos la semana pasada, pero son muy buenos para poder continuar con los versículos 15 al 29. Me acompañan. Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, o sea, Gálatas que no están mostrando cordura, que están desatinados, no han usado la lógica, no han pensado. ¿Quién los ha fascinado? ¿Quién los ha encantado como un hindú de esos que con su flauta encantan a una cobra y la hacen que se suba y se vuelva a meter en su cesta? ¿Quién los ha embrujado? ¿Quién los ha hecho salir fuera de sí, ante cuyos ojos Cristo fue presentado públicamente crucificado? Es decir, Pablo les habría predicado a Cristo tan vívidamente que ellos lo podían ver a Cristo crucificado y entender que la salvación es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y les dice: quiero averiguar de vosotros esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, el Espíritu Santo es clave. Si tú has oído el evangelio verdadero, vas a ser salvo. Y el fruto de la salvación es la presencia del Espíritu Santo. O sea, existe el fruto del Espíritu, pero una de las cosas que ocurren, lo principal es que recibes el Espíritu Santo. Entonces, si tú has oído el evangelio verdadero, no el evangelio corrupto, y tú has creído, tú vas a tener el Espíritu Santo. Y Pablo les dice: cuando ustedes escucharon, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? Porque si el mensaje era correcto, vamos a ver que hubo el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Ahora, tuvieron el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿Oír por fe? ¿O tuvieron que circuncidarse? ¿Tuvieron que dejar de comer animales inmundos? ¿Tuvieron que empezar a observar fiestas religiosas? ¿Tuvieron que empezar a decir: ok, para poder ser salvo, tengo que empezar a ser bueno? No, no puedes ser bueno. Necesitas el Espíritu Santo para ser bueno. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Ellos habían recibido el Espíritu Santo, ellos hablaban en lenguas, tenían otros dones espirituales. Quiere decir de que ellos habían oído el evangelio correcto. ¿Y qué consistía el evangelio correcto? Haber oído por fe. Pablo les está recordando. Y les dice: tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vas a terminar ahora por la carne. En otras palabras, ellos habían empezado su caminar. ¿Quién es el que les dio el nacimiento de nuevo? El Espíritu Santo, al creer. ¿Quién es el que hizo milagros en medio de ellos? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el que los transformaba? Era el Espíritu Santo. Entonces, ellos habían empezado confiando en el Espíritu. ¿Por qué querían ahora ellos obtener méritos y ganarse la aprobación de Dios a base de los esfuerzos de la fe, de la carne?
¿Qué dice Zacarías? No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Entonces ellos ya habían sido aprobados por la fe en Cristo Jesús y ahora estaban diciendo, bueno, hay que hacer algo más. Tenemos que circuncidarnos. Está diciendo, ustedes empezaron por el Espíritu y ahora quieren añadir sus esfuerzos para ser aprobados por Dios. No way. No pueden añadir a lo que ya hizo Jesucristo. Y les dice en el versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Hace referencia al Antiguo Testamento, cómo Abraham fue declarado justo. ¿Cuál fue ese evento? Cuando el Señor llevó a Abraham hacia afuera y le hizo ver las estrellas, lo sacó de la tienda, le dice, vamos afuera y mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham creyó y Dios le contó eso como justicia. Es decir, vemos de que Abraham fue declarado justo por creer, no por sus obras. Hablamos el domingo pasado de la importancia, cuando Pablo dice, Gálatas insensatos, recordar de que nuestra fe es una fe inteligente. Es decir, Pablo hace una gran exposición doctrinal en sus epístolas. Y algunas personas como que quitan el cerebro y solo se dejan ir por las emociones. Y entonces te llevan y sos desviado con todo tipo de doctrinas falsas. Hay que ser sensato, hay que pensar, hay que usar el cerebro. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pablo les recuerda de que por las obras de la ley nadie es justificado. En el versículo 10 dice, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, hay que permanecer en toda la ley. Si tú quiebras la ley, lo preguntamos la semana pasada, ¿cuántas veces tuvo que desobedecer a Adán y Eva para que entrara la maldición al mundo y la muerte a ellos? Una vez. Tú rompes la ley una vez y estás bajo maldición. Entonces la ley nunca nos pudo salvar. Y por eso dice luego, versículo 11, que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Pablo hace referencia a Habacuc 2:4, que dice que el justo vivirá por la fe. De hecho, ese versículo fue el que lanzó la reforma. Martín Lutero, que estaba tratando de buscar la aprobación de Dios por sus esfuerzos, siempre se encontraba en condenación. Cuando encontró ese versículo en las Escrituras, entendió que somos justificados, declarados justos por la fe, no por nuestras obras, pero por la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Y entonces se lanzó la reforma. En versículo 12, sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. En otras palabras, la ley no te salva porque tú creas. La ley hay que cumplirla. Es decir, tú puedes creer de que hay un grupo de senadores, que hay un grupo de diputados, pero eso no te salva. O sea, si tú violas la ley, a la cárcel. Tienes que cumplirla. Y de la misma manera, si tú dependes de tus obras y de tu justicia, tienes que cumplirla completamente. Y eso es lo que estudiamos la semana pasada. Esto es un refresco, un recordatorio, porque me sirve como un preámbulo para lo que continúa. Pablo dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque Cristo escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Y realmente ese versículo el domingo pasado nos impactó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque elaboramos sobre eso. Cristo fue declarado maldito. La misma Escritura lo dice. Es decir, Él recibió la maldición del pecado. Es algo solemne, es algo increíble lo que Jesús sufrió por nosotros. Entonces, ¿por qué vas a tratar de añadirle a todo lo que sufrió Jesús? Toda la vergüenza, toda la deshonra que recibió Jesucristo. Y recibió toda esa deshonra para salvarnos. Eso lo estudiamos la semana pasada. Ahora continuamos con el versículo 15 al 29. En un pequeño resumen, en unas cuantas palabras, Pablo, en los versículos 1 al 15, 1 al 14, muestra que la ley condena, que nunca nos justifica y que es una necedad tratar de ser aceptados por Dios por las obras de la ley, ya sea la circuncisión, ya sea la manera en que te vistes, ya sea tus esfuerzos. No, lo que nos justifica es poner la fe en Jesucristo. Eso lo vemos en los primeros 14 versículos. Entonces la pregunta viene, entonces ¿para qué fue dada la ley? Si la ley condena, ¿para qué fue dada la ley? Entonces Pablo viene y explica sobre eso y lo relaciona con la promesa y lo relaciona con la salvación. Porque la ley fue dada con un propósito. Dios no hace las cosas por nada. Dios la da con un propósito. ¿Para qué Dios dio la ley? Pues queremos saberlo. Okay, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos.
Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. O sea, Pablo está hablando del pacto que hizo Dios con Abraham. Una vez un pacto es confirmado, nadie, y está diciendo, hablo en términos humanos, es decir, dentro de los seres humanos, si tú firmas un contrato con alguien, y tú firmas, y las dos personas firman y entran en contrato, tú no puedes decir después, ok, ahora yo unilateralmente quiero añadirle algunas cosas. No puedes, ya el pacto está firmado por las dos personas. Se necesitan las dos partes para hacer un cambio. Tú no puedes unilateralmente, y mucho menos cualquier otra persona, hacer un cambio a ese contrato. Entonces Pablo está diciendo, un pacto humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Él está queriendo hacer referencia ahora al pacto que hizo Dios con Abraham. Nadie lo puede invalidar. Dios lo firmó con Abraham. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y aquí vamos a entrar en teología, vamos a entrar en ese estudio que Pablo es profundo, y aquí hay que usar la cabeza. Y de nuevo, la palabra de Dios nos llama a que razonemos y consideremos las cosas. Como dijimos la semana pasada, no basta la cabeza, necesita el Espíritu Santo. Pero algunas personas no usan el Espíritu Santo y no entienden. Otras usan el Espíritu Santo pero no quieren usar la cabeza. ¿Para qué crees que Dios nos dio la cabeza? ¿Para qué lo usemos? Es un instrumento que Dios nos ha dado para entender y comprender. Entonces Pablo dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. La palabra descendencia realmente es semilla, simiente. Entonces Pablo está diciendo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, a su semilla. Y no dice a las semillas, a sus descendencias. La palabra simiente realmente es esperma en el griego. Y de ahí la palabra quiere decir una semilla, una simiente, el grano del que germina una planta, también se refiere al esperma del hombre, que es la simiente de la cual nacen los hijos. Entonces ese concepto puede significar descendencia. Ahora, Pablo está diciendo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, a su simiente. ¿Dónde está eso? Vámonos a Génesis 22. En Génesis 22 encontramos que el Señor una vez más le reitera a Abraham su promesa de bendecirle. Y en Génesis 22, versículo 15, tenemos de que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando lo iba a sacrificar el Señor, porque el Señor le dijo que lo sacrificara, y cuando lo iba a sacrificar el Señor lo para y le dice, un momento, no lo hagas, ahora sé que me temes. Y el Señor le da una promesa, le promete, le reitera lo que ya había prometido, y le dice, al versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Él está haciendo una promesa, no está poniendo condiciones. Dios está haciendo una promesa sin condiciones. Por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente. Ahí no hay si haces esto, es una promesa. Y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, o sea, tu simiente va a ser populada, o sea, va a haber una gran población que venga de ti. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y ahora ve el versículo 18. Y en tu simiente, singular, en tu semilla, en tu simiente, serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Esa es una promesa, es un pacto de Dios con Abraham. Nadie lo puede romper. Dios lo estableció. Nadie puede cambiarlo. Es una promesa que Dios iba a bendecir a todas las naciones por medio de su simiente, por medio de un descendiente de Abraham. ¿Quién es ese descendiente? Jesucristo. Y eso es lo que Pablo va a anunciar. Entonces vemos cómo la palabra de Dios es increíble. Si es en plural, si es en singular, está inspirado por Dios. Una S no sobra, una S no falta. Dios sabe lo que está diciendo. Entonces vemos acá de que Dios le promete bendecir a las naciones, y eso lo estudiamos el domingo pasado cuando el Señor se le aparece a Abraham, le dice, vete de tu tierra entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan
y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos en Génesis 22, en tu simiente serán bendecidas. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, en ti a través de Abraham y en tu simiente a través del Mesías. Entonces, vemos el versículo 17 que dice Pablo, lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto rectificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Es decir, la ley vino cientos de años después de que Dios le hizo la promesa a Abraham. ¿En dónde dio Dios la ley? En el monte Horeb, en el monte Sinaí, a través de Moisés. Correcto. Cientos de años después. Cuando dice 430 años, hay una gran discusión entre distintos teólogos de dónde empieza a partir esos 430 años. No voy a entrar en eso. Nos pudiéramos tirar horas. El punto es, pasaron cientos de años después de la promesa de Abraham, cuando la promesa, después de la promesa que Dios dio la ley. Ahora Pablo está diciendo, el que Dios haya dado la ley no puede invalidar un pacto anterior. Dios hizo un pacto con Abraham, ¿cierto o no? Nada lo puede invalidar. Entonces la ley no puede invalidar el pacto que hizo Dios con Abraham. Ahora, luego dice Pablo, si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. La promesa se la hizo Dios a Abraham. No depende de la ley. ¿Cómo la recibió Abraham? Por fe. No le puedes añadir ahora algo. Eso es negar un pacto que ya Dios hizo. Si tú quieres venir y decir, ok, ahora hay que circuncidarse para recibir la bendición, ¿qué estás haciendo? Estás añadiendo al pacto que hizo Dios con Abraham. Tú no tienes derecho para hacer eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Estamos o no estamos? Eso es lo que está diciendo Pablo. Tú no puedes venir ahora y decir, ok, ya no puedes comer carne el viernes, carne de cerdo, o el viernes no puedes comer carne, o no puedes comer carne de cerdo, o te tienes que reunir el sábado, no el domingo, te tienes que circuncidar. Que dicho sea de paso, la circuncisión es una buena práctica por razones de salud, supuestamente. No tengo que entrar en detalle, pero no por razones doctrinales, para ser salvo. No se trata de eso ahora. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Dice Pablo. Esa es una buena pregunta, ¿no creen? ¿Para qué fue dada la ley? Y Pablo viene y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Aquí vemos varias cosas. Número uno, ¿para qué fue dada la ley? Si la ley nos salva, si desde el Antiguo Testamento la gente se salva por fe, entonces ¿para qué dio Dios la ley? Lo dice claramente, rápidamente Pablo, no pierde tiempo. Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué es la ley? La ley es una lámpara. ¿Qué muestra la ley? Nuestra condición pecadora. Si tu conciencia se ha endurecido, si tus ojos se han velado por el pecado, ¿qué hace la ley? Te muestra que estás mal. La ley nunca fue dada para salvarnos. La ley fue dada para ayudarnos. ¿A qué? A reconocer que estamos mal. Es decir, es como rayos X, o como un sonograma, o un ecocardiograma, o algo que te hacen. Es un examen que te muestra tu condición. Ahora, si yo no tengo un examen, ni me hacen examen del corazón, o de los huesos, ni nada, yo creo que estoy saludable y sigo igual. Pero voy por mal camino. Pero si vienen y me dicen, mira, tienes este problema médico, entonces yo ya busco solución. Entonces la ley fue dada para que nosotros despertáramos y buscáramos solución a nuestro problema. ¿Estamos? Ahora mira lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. ¿Qué está diciendo Pablo? La ley fue dada hasta que. Fue dada por las transgresiones, pero fue dada por un tiempo, es temporal. Fue dada temporalmente, ya no iba a ser necesaria cuando llegara la descendencia, y la palabra descendencia ahí es esperma, que es simiente, semilla. ¿A quién se está refiriendo? Al Mesías. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Quién es ese ti? Es Jesucristo.
Ahora, luego dice, la ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. O sea, cuando dice que fue, ¿para qué fue dada la ley? Está hablando claramente qué ley. ¿Qué ley está diciendo? ¿Qué ley está diciendo? Lo respondimos hace un rato. Toda la ley que dio Dios en el Sinaí. Toda la ley. ¿Qué incluía? Los 10 mandamientos. ¿Solo incluía los 10 mandamientos? No. Un puño de información. Detalles del tabernáculo. En el Sinaí Dios le reveló a Moisés el tabernáculo que tenía que construir, que era una imagen, una similitud al tabernáculo celestial. Y le dio leyes de animales inmundos, animales limpios que podían comer, de lavamiento de manos, de sacrificios, toda la ley. Ahora, sabemos de que los 10 mandamientos, ¿quién se los dio al pueblo de Israel? ¿Quién los pronunció? Dios mismo. Dios mismo. Y el pueblo estaba temblando. Le dijo, ya que Dios no hable, tú habla con Dios y tú nos hablas porque estamos aterrorizados. Y el mismo Moisés estaba aterrorizado al oír la voz de Dios. Pero cuando ya se trató de dar todos los detalles, toda la ley ceremonial y todo, Dios se la dio a Moisés a través de ángeles. Eso es lo que nos dice este versículo. La ley que fue promulgada mediante ángeles por un mediador. Fue promulgada por medio de ángeles al pueblo de Israel por medio de un mediador. ¿Quién es el mediador? ¿Quién? Moisés. Exacto. Dios usó a Moisés como un mediador entre el pueblo de Israel y él. Dios le hablaba a Moisés y Moisés compartía con el pueblo de Israel. Ahora esto es importante, porque el versículo 20 dice, entonces la ley fue dada por medio de ¿quién? De un mediador, ¿verdad? Ahora, ¿por medio de quién Dios le dio la promesa a Abraham? ¿Por medio de quién? Directamente. Él personalmente se la dio. Y por eso dice el versículo 20, ahora bien un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. En otras palabras, Dios le dio directamente la promesa a Abraham, ni siquiera usó mediador, dando a entender que la promesa es permanente, es superior a la ley. Versículo 21, es entonces la ley contraria a las promesas de Dios. Si la ley vino después, ¿viene a contradecir la promesa de Dios? Viene a decir de que ya no obtienes las bendiciones por la fe, tienes que añadirle trabajo. ¿Es eso lo que la ley hace? De ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. No, Dios no dio la ley para que fuéramos justos por medio de la ley. ¿Nos estamos dando cuenta? Dios no nos dio la ley para que seamos justos por medio de la ley. Y esto es básico. ¿Usted sabe que en muchas iglesias la gente está tratando de obtener justificación por sus obras? En muchas iglesias cristianas, aún en Calvary Chapels, hay personas que están tratando de obtener justificación por sus obras. Puede ser que tú mismo seas uno de ellos. Y ya lo dijimos, tú no puedes ser más justo que la justicia que recibiste el día que creíste. ¿Con qué justicia fuiste revestido el día que creíste? Con la de Jesucristo. ¿Puedes ser mejor que eso? No. Y entonces si tú vas a depender de tus obras para ser declarado justo, estás burlándote de la cruz de Cristo. Pablo mismo lo dijo, yo no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, Cristo murió en vano. La ley jamás fue dada para darnos salvación. La ley lo que hace es mostrar nuestro pecado, nos hace ver nuestra necesidad de un Salvador que puede salvar y que sabemos que nosotros no nos podemos salvar nuestra condición, y nos hace buscar a ese Salvador, nos mueve a Cristo. Entonces, versículo 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La ley sirvió para mostrar que todos somos pecadores, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. La promesa por fe ¿en quién? En Jesucristo. Es por fe, no es por tus obras. Qué bonito, ¿verdad? Quiere decir que no tienes que irte de rodillas a la basílica ni a la iglesia para ganarte la aprobación de Dios. Pon los ojos en Jesús nomás. Cree en Jesús. Y no dije cree en Dios.
¿Qué te dije? Cree en Jesús. ¿Estoy contradiciéndolo? No, lo que pasa es que los musulmanes te van a decir cree en Dios, pero ese Dios es otro. ¿Cierto? Cuando yo digo cree en Dios, tienes que creer también en su Hijo Jesucristo. Porque si tú quieres creer en Dios y no crees en tu Hijo Jesucristo y lo pones de un lado, tú no estás creyendo en el Dios verdadero. Porque no estás creyendo en el que Él envió. Jesucristo es una piedra de tropiezo. Mira lo que dice, la promesa que es por fe en quién. Lo quiero oír todos. ¿Esta iglesia de quién es? Ok, entonces dice, por fe en quién. Jesucristo. Fuera dada a todos los que creen. No basta la fe. La fe es la que salva. No, ¿quién es el que salva? Jesucristo. ¿Cuál es el canal por el que salva? Por la fe. Por la fe, pero debe ser en Jesucristo. Muchos tienen problemas con esto. Yo recuerdo tenía un amigo, tengo todavía un amigo, en otro país, no acá, no quiero entrar en más detalle, pero cuando yo le compartía me dice, pero ¿por qué Jesús? Yo creo en Dios, pero ¿por qué tiene que ser Jesús? Entonces, no puede ser salvo, no puede ser salvo. En 1 de Juan 5, versículo 9 al 10, el apóstol dice que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Eso lo dice Juan después. El testimonio es este, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, cuando tú dices, yo no quiero poner mi fe en Jesucristo, estás rehusando el testimonio ¿de quién? Del Padre. El Padre nos ha dado a Jesucristo como aquel en quien podamos creer para ser salvos. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En 1 Corintios 1, 22 al 24, y no me canso de repetir este versículo, estos dos versículos. Pablo dice, en verdad los judíos piden señales, milagros. Los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, Cristo es el poder de Dios. ¿Quieres ser salvo? Es en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio de nuestra maldición. Él fue el que cargó nuestra maldición en la cruz. Era el único que podía cargar con la maldición y quitarla de nosotros. Si los demás van a cargar con la propia maldición que merecen por sus pecados, pero Jesús no merecía la maldición. Entonces Él está cargando la maldición de los que ponen su fe en Él. ¿Nos damos cuenta? Muy, muy importante. Muy importante. Entonces vemos que en Cristo está el poder de Dios, pero también vemos la sabiduría de Dios. Porque Satanás creía que tenía el mundo en sus manos. Pero el Señor tenía mucha mayor astucia y sabiduría. Es decir, Dios sabía que había una manera para salvarnos. Satanás creía que nos tenía cocinados. Pero Dios sabía que una manera había: mandar a su Hijo en un cuerpo de hombre como nosotros y pagar en la cruz por nosotros. Gran sabiduría, gran poder y gran amor. Cuando Juan y Pedro son usados por Dios para sanar a un cojo, ahí en el templo de Salomón, le da la oportunidad a Pedro para predicar y 5,000 personas vienen al Señor. Como resultado, los judíos, es decir, el Sanedrín, los líderes, se inquietaron y metieron preso a Pedro y a Juan. Y el día siguiente lo convocaron. Y le dijeron, ya les dijimos que no hablen en el nombre de Jesús. Y esto es lo que contesta Pedro. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú tienes que ser salvo, si tú quieres ser salvo, todos tenemos que ser salvos. Si tú quieres ser salvo, ¿qué nombre es el que has de proclamar? ¿Dios? ¿Qué nombre? Dios no es un nombre. Dios es la referencia al creador del universo, así como decir el presidente, como decir el gobernador. Es un título. Él es el creador del universo, pero ¿cuál es el nombre del Dios que ha venido a salvarnos? ¿Cuál es ese nombre? Jesús. ¿Y qué quiere decir Jesús? Jehová es salvación. Creer en ese nombre quiere decir creer que la salvación es de Dios y es en Jesucristo. En Hechos 4, 23 al 31 tenemos la historia de cómo cuando le dicen a Pedro y a Pablo ya no pueden hablar en el nombre de Jesús, la iglesia se reúne. Y cuando está reunida la iglesia y oyen las amenazas, la iglesia levanta oración unida. Y esto es lo que dicen. Oye bien, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos... ¿Tú crees que Satanás no te amenaza hoy en día? Satanás está peleando como león rugiente. El problema es mayor en este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú no te das cuenta. En la iglesia al principio la gente lo veía. Tenían la persecución. Los estaban metiendo preso por la fe en Jesucristo. Aquí no te están metiendo preso por la fe en Jesucristo, pero hay una batalla campal. Y un día de estos te van a meter preso por tu fe, porque las leyes están siendo transformadas. Pero hay una batalla tremenda. Entonces, la iglesia unida dice, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Fíjate que no dijeron, permite que podamos escapar de esto. No, danos valentía. ¿Verdad? Es decir, tu oración puede ser, Señor, yo quiero un Mercedes-Benz. ¿Cierto? Esa puede ser tu oración. Yo te aseguro que esa es la oración de muchos en las iglesias hoy en día. Señor, mira, yo estoy viviendo en Santana. La verdad es que yo quiero vivir en Newport Beach. Y esa es tu oración. Y le estás llorando al Señor por tener tu casa en Newport Beach. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Estás despierto? ¿O te ha encantado Satanás y te ha fascinado? Y estás viviendo en un mundo irreal, en un mundo aparente. Ellos lloran y claman, Señor, permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué nombre están exaltando? El de Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu Santo está diciendo, way to go. Esa es la oración que me gusta, que exalten el nombre de Jesús. No hay otro nombre. ¿Tienes problemas? ¿Tienes retos en la vida? ¿Tienes angustias? Clama el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? Yo le quiero servir hasta que muera. A mi Jesús yo le quiero servir hasta que muera. Me puede quitar todo este mundo. Satanás me puede quitar todo, pero no me puede quitar a Jesús. Versículo 23 al 24. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. O sea, antes de venir la fe, antes de venir la salvación a través de la fe en Cristo Jesús, estábamos encerrados, dice Pablo, como dice una traducción, confined under the law. Estábamos encerrados bajo la ley, estábamos atados a la ley. No nos podíamos salir de la ley. Confinados para la fe que había de ser reservada, under restraint until faith should be revealed, como dice la Revised Standard Version. Restringidos. La ley restringía, la ley ceremonial restringía. La ley ceremonial restringía. Si la mujer estaba en su periodo, estaba en un tiempo de inmundicia.
tenía que seguir lavamiento. Si el hombre tenía intimidad y había emisión de semen, había que hacer limpieza y todas esas cosas. No podías comer no podías comer camarones, langostas, conejo, cerdo, chicharrones, las cosas no podías comer. Entonces estaba bajo la ley, confinados para la fe que había sido revelada. Ahora, Pablo dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, la ley tuvo un propósito, ser un tutor. La palabra ayo, la palabra aquí quiere decir tutor. Un maestro, quiero explicar un poco más esa palabra, un guardián. La palabra en el griego es paidagogos. ¿Se acuerdan de la palabra pedagogo? De ahí viene, paidagogos. La palabra quiere decir un instructor, un guía, alguien que enseña, alguien que cuida. En los hogares griegos y romanos, que eran prósperos económicamente, ellos tenían esclavos, y no creas que los esclavos eran simplemente personas ignorantes. Habían algunos siervos que eran muy capaces y los ponían como tutores, como cuidanderos de sus hijos, que los cuidaran mientras estaban creciendo, como niñeras, como una niñera, solo que en este caso no solo era una niñera, sino alguien que además instruía, educaba, les ayudaba, los cuidaba para que se portaran bien, los supervisaban. Por supuesto, cuando ya llegaba a los 18 años no le vas a poner una niñera a la persona. Entonces lo que está diciendo es que la ley fue un ayo para ayudarles, para instruirles, para educarles de lo que es la justicia de Dios, lo que es recto, de lo que no es recto, hasta que llegara la madurez. ¿Y cuándo iba a llegar la madurez? Jesucristo vendría cuando el pueblo ya tendría la madurez para pasar de la ley a la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos que fue un ayo que nos preparó al pueblo de Israel para cuando llegara Cristo. Versículo 25. Pero ahora ha venido la fe y ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley ceremonial, no estamos tampoco bajo la ley moral. Pero todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. No todo el mundo son hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Fíjate que no dice la fe en Dios. Cristo Jesús es la piedra fundamental que rechazaron los constructores y lo rechazan en las iglesias hoy en día, porque están reemplazando a Cristo por otras personas, otros sistemas. Hay error. El Papa anunció de que el Big Bang es cierto, que la teoría del Big Bang es cierto, y no solo anunció que la teoría del Big Bang es cierto, pero dijo lo siguiente, que Dios no es como un mago que con su vara mágica puede hacer las cosas así de un solo. No. Él hizo al hombre en un proceso de evolución para que se fuera forjando. En otras palabras, eliminando el hecho que Dios tiene el poder para crear con poder, como lo hizo. Te digo, ¿en quién vas a poner la fe? ¿En el Papa? ¿O en Cristo y su palabra? Una palabra tan perfecta que hasta si es plural o singular, tiene una razón de ser, ya lo vimos. Simientes, la diferencia y por qué está escrito así. La palabra de Dios es poderosa y eso es lo que va a atacar Satanás, porque la palabra de Dios nos da vida eterna. La palabra de Dios nos da luz, la palabra de Dios nos da poder, la palabra de Dios nos da fortaleza. No todos son hijos de Dios, solo los que tienen fe en Cristo Jesús. En Juan 1:11 al 13. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que recibieron, les dio el potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, carne y voluntad humana, sino de Dios. Luego versículo 27 al 29. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. La palabra bautizar en el griego es baptizo, quiere decir sumergir. En el bautizo fuimos sumergidos en el agua, ¿no?
entonces somos revestidos de agua, ¿no? Somos cubiertos de agua. De la misma manera hemos sido cubiertos de la justicia de Jesucristo. Segunda de Corintios 5, 19 al 21. ¿Se acuerdan? Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Aquel que no conoció pecado, le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Somos revestidos de la justicia ¿de quién? De Jesucristo, al poner la fe en Jesús. Entonces todos fuiste bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Si estamos en Cristo, no en la iglesia, aunque debes de venir a la iglesia, pero no es en la organización, en Cristo. Estás en Cristo, confiando en Cristo, dependiendo de Cristo, clamándole a Cristo, viviendo por Cristo, deseando a Cristo, teniendo sed de Cristo. Y Pablo dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. No está diciendo de que Dios no reconoce que tú eres hombre o que eres mujer, que eres rico o pobre económicamente, que eres esclavo o libres. En el tiempo de Pablo habían esclavos. Lo que está diciendo, cuando dice no hay judío ni griego, no quiere decir que no habían judíos, pero el judío ¿a qué representa? La religión judía, el que había crecido en el judaísmo. ¿Y cómo veían los judíos a los gentiles? No lo toco, lo veían como perros. Los fariseos creían de que los fariseos tenían una oración, decía, gracias a Dios que no soy gentil, gracias a Dios que soy hombre, no mujer. Oraban eso. Cuando dice no hay judío ni griego, lo que está diciendo es que independiente del trasfondo, que tú hayas nacido de descendencia de Abraham física, ¿me explico? Física, que tú puedas decir, yo tengo genes de Abraham, yo soy descendiente de Abraham, nací en Belén. Tú puedes decir eso. Eso no hace diferencia. O yo soy griego, yo soy intelectual, o yo soy ateo. Yo fui ateo. Tal vez tú fuiste intelectual, tú eres gentil. Tal vez tú fuiste ateo, gentil. Bueno, acuérdate que los griegos eran muy religiosos, tenían muchos dioses, pero eran muy intelectuales. Tal vez eres intelectual con muchos dioses, o tal vez eres intelectual y eres ateo, pero vienes a Cristo. Cuando vienes a Cristo, tu trasfondo no tiene nada que ver. No hay esclavo ni libre. O sea, no te distingue ante Dios el que hayas tenido un trasfondo donde no hay una libertad política y seas esclavo o seas libre en ese sentido. Para Dios eso no hace diferencia. No hay hombre ni mujer. ¿Qué quiere decir? De que entonces bien, los hombres pueden casar con los hombres. Te aseguro que lo van a usar para eso. No está diciendo que no hay hombre ni mujer en el sentido equivocado. Lo que está queriendo decir es que todo cristiano, sea hombre o sea mujer, tiene una nueva identidad. ¿Cuál es esa identidad? Cristo. Estamos recubiertos de Cristo. Entonces no hay lugar para el machismo. No quiere decir que no hay roles en la iglesia. Pablo dice claramente, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. En la iglesia, está refiriéndose a la iglesia. Y luego dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó en total transgresión. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que la cabeza natural, o sea, tenemos a Cristo como cabeza de la iglesia, pero en la iglesia los pastores deben de ser hombres. Los líderes que enseñan y guían la iglesia deben de ser hombres. La mujer tiene lugar para enseñar a las mujeres, a los niños, tiene oportunidad para servir en muchos ministerios.
Muchos ministerios, que en las finanzas, que en la alabanza, que en esto, que en el otro, ministerio de hospitalidad, muchos ministerio de oración, ministerio de consolación, de esto, del otro, muchos ministerios, de enseñanza a las mujeres, a los niños, etcétera, muchos ministerios. Hay distintos roles, pero no quiere decir de que uno esté por encima del otro. La identificación que tienen hombres y mujeres es, una vez más, ¿cuál es? Cristo. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad. ¿Estamos? Ahora, luego dice, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia o simiente de Abraham. Porque si nosotros nos unimos a Cristo, ¿qué es Cristo? ¿Es descendencia de Abraham? Claro, es simiente de Abraham. Y la promesa viene ¿para quién? Para Cristo. Y si yo me uno a Cristo, entonces yo soy simiente de Abraham. ¿Cierto? Si yo me uno a Cristo y Cristo es simiente de Abraham, yo ya soy, porque me hago uno con Cristo. Me hago uno con Cristo. Si yo me hago uno con Cristo, ya soy descendencia de Abraham, por fe. Y si soy descendencia de Abraham y la promesa fue para Jesús, y yo me uno a Cristo, la promesa es ¿para quién también? Para nosotros. Tenemos la promesa para nosotros. Muy importante. Acuérdese que mencionamos el domingo pasado. ¿Cuál era la característica del que ha escuchado el evangelio verdadero y que ha recibido salvación? ¿Cuál es la característica? El Espíritu Santo. Es el sello de que hemos recibido. Somos nacidos de agua y ¿de qué? Del Espíritu. Dios ha prometido el Espíritu. El Espíritu es el sello de que hemos recibido a Cristo. Y si tenemos el Espíritu ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Entonces, ya no estamos metidos en el lodo. ¿Por qué? Porque tenemos la ley. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu. Y el Espíritu nos da poder para caminar por encima del pecado. ¿Podía la ley darnos poder para caminar por encima del pecado? No. La ley no tenía poder para enseñarnos a caminar, pero fue el Espíritu el que nos da poder. Entonces Pablo lo dijo en Romanos 8, 13 al 17, y es una buena advertencia y un buen recordatorio. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Tú tienes que saber si tienes el Espíritu Santo. Pues si no tienes el Espíritu Santo, tienes que clamar al Señor. Pedir a Dios que perdone tus pecados y recibirlo de corazón. Y si tienes el Espíritu Santo, vas a tener poder para caminar en el Espíritu, no en la carne. Y Pablo lo dijo, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir, ve a Romanos 8, 13 al 17. Es esencial. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, ok, lo recibiste en el corazón. Si lo recibiste en el corazón, vas a tener ¿qué? El Espíritu Santo. Y si tienes el Espíritu Santo, vas a poner a muerte ¿qué? Las obras de la carne. Y luego dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para que volváis otra vez al temor, sino que habéis recibido. Es un hecho, habéis recibido un espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos, papá, papá. Puedes ser huérfano en este mundo. Tu padre te puede haber abandonado. Abba, Padre. Tengo un Padre muy real, muy presente. Abba, Padre, el Espíritu Santo. Da testimonio, dice Pablo, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también, herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que seamos glorificados con Él. Vemos que somos coherederos con Cristo. ¿Qué dice Gálatas 3, 29? Si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La promesa fue ¿para quién? Para Jesús. Para Abraham, pero ¿a través de quién? De Jesús. Y la promesa de Abraham fue dada a Jesús. La bendición, ¿no? A Jesús. Y nosotros al unirnos con Jesús somos coherederos de esa bendición, que es lo que dice Romanos 8, 17. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Vamos a pararnos. Gracias por tu Espíritu Santo. Te ruego que ese Espíritu, Señor, que ha sido derramado a tus hijos, sea derramado aún más este día y nos fortalezca, dándonos entendimiento, dándonos convicción, dándonos sabiduría, dándonos un temor santo, Señor, dándonos un amor para ti y a nuestros hermanos,
dándonos, Señor, fortaleza para no ser de doble hipócritas, de doble mente, Señor. Un pie aquí, un pie allá, flojos, fríos, tibios, pero que estemos apasionados por ti, Señor. Abre nuestros ojos a tu gran amor. Lávanos, Señor. Lávanos un día más hoy con tu sangre preciosa. Quita toda iniquidad. Como dijo el salmista, escudriña, oh Dios, mi corazón y prueba mis pensamientos. Escudriñame, Señor, y conoce mis inquietudes. Mira si hay en mi camino malo y guíame por el camino eterno. Bendito seas, Padre. Amén.